agradeciendo la asistencia tanto presencial como a distancia a través de nuestras plataformas y por supuesto a través de el canal del Senado también. Quiero comenzar esta sesión extendiendo un saludo cariñoso, tal vez un poco tardío, pero igualmente creo yo en tiempo a todas las mamitas, a todas las que a través también de la crianza propia o ajena han hecho esta fecha tan significativa también una celebración, una conmemoración también. Así que un abrazo a todas y a todos también los que ocupan ese rol o ese doble rol también. Dicho esto, quiero saludar también a las colegas senadoras, senadora Vanessa Kaiser, senadora Chicardini, senadora Sánchez, y estamos a la espera de la senadora Paulina Núñez, no sé si irá a asistir. Y, por cierto, también a la Secretaría y a quienes han sido convocados en esta sesión que tiene como objetivo seguir discutiendo el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 14.908 sobre abandono familia y pago de pensiones alimenticias, cuyos efectos en relación al cumplimiento del régimen de relación directa y regular que está establecido en el boletín 15138-18, tiene algunos alcances que nos interesa, por supuesto, discutir. Para los efectos estaban convocados y hoy día tienen aquí una participación muy importante. Me refiero en especial al defensor de la niñez, señora Noar Quesille, quien nos va a exponer respecto a su posición y los alcances que, de acuerdo a su entendimiento, puede tener este proyecto. Saludo también de inmediato a la directora de la unidad de estudios, también a Pamela Meléndez y a la jefa de gabinete, Grace Schmidt. Y a distancia les anuncio que nos informará la médico psiquiatra señora Pamela Sangüesa. Bueno, dicho esto, ofrezco la palabra si es que hubiesen puntos varios en relación a algunos temas diversos o tenemos cuentas, señora secretaria. Sí, Presidenta, una cuenta. Un minuto para la cuenta y luego los puntos varios. Sí, para informar que el ministro de Justicia y Derechos Humanos que fue invitado manifestó sus excusas por tener en este mismo horario Consejo de Gabinete Presidencial. Dijo estar dispuesto a concurrir en una próxima sesión. Y también las representantes de la Asociación de Magistradas Chilenas también se excusaron de participar, Presidenta. Bueno, tenemos ahí entonces la excusa del ministro de Justicia y de la Asociación de Magistradas. De acuerdo a los tiempos, nos hace muy necesario tal vez insistir en la invitación. Dicho sea de paso, queremos y tenemos pensado, digamos, poder votar en general este proyecto la semana siguiente. Entonces, con la debida antelación vamos a reiterar la invitación y para los efectos que la propia invitación vayan también, ¿cierto?, los propósitos de aquella, a fin de que si no pudieran asistir presencialmente, pudieran emitir un informe por escrito. Demos esa alternativa de tal manera de nutrirnos también con la opinión de ellos. Bien, ofrezco la palabra en puntos varios, senadora Chicardini. ¿No? Por la presencia del ministro, pero ahí dieron la excusa. ¿Alguien quiere hacer algún punto en relación a esto? No. Muy bien, entonces sin más vamos a otorgarle la palabra, entonces el uso de la palabra a don Anuar Quesille, quien es el defensor de la niñez. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a las senadoras que integran la Comisión de Mujer y Equidad de Género y agradecer la invitación a la Defensoría de la Niñez para conocer nuestra mirada respecto del proyecto de ley que regula los efectos del incumplimiento del régimen de relación directa y regular que configuran abandono parental, ¿no? El boletín 15.138. Creo que es muy importante, antes de entrar a hacer consideraciones específicas respecto del contenido del proyecto, comentar un poco el contexto histórico en el cual se enmarca esta iniciativa legal. Creo que no es menor. Es importante señalar que las normas que actualmente se están intentando modificar, que son normas propias del Código Civil, en su mayoría son normas que fueron incorporadas fueron promulgadas el año 2013 mediante la Ley 20.680,
que es una ley que realiza una serie de modificaciones al Código Civil en materia de cuidado personal, en materia de relación directa y regular, y que es un hito muy importante porque lo que hace es venir a configurar una serie de deficiencias en materia de igualdad de género de la cual adolecía el Código Civil. Por ejemplo, hasta antes de esa ley se concebía que cuando los padres vivían separados se otorgaba de pleno derecho el cuidado personal a la madre, ¿no? Y eso efectivamente fue modificado a propósito de esta ley 20.680, que de una u otra forma viene a dar cumplimiento. Esta ley del año 2013 es la manifestación del cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana en el caso Atala versus Chile, ¿no? Donde efectivamente la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional del Estado por cuestiones vinculadas a discriminación y al derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Producto de ese fallo se promulga la ley 20.680 y se generan una serie de normas, entre las que se encuentran aquellas que están vinculadas a la determinación del cuidado personal, a la creación de la figura del cuidado personal compartido, y además también se incorpora al Código Civil la norma relativa a la corresponsabilidad parental, trayendo a la ley nacional la disposición del artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone que padres y madres deben contribuir equitativamente al cuidado, a la crianza y a la educación de sus hijos. ¿Por qué esto es importante tenerlo en cuenta para responder al contenido de este proyecto? Porque lo que se ha propuesto en esta moción dice relación con precisamente fortalecer lo que la propia Convención sobre los Derechos del Niño en su preámbulo dispone respecto del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. ¿Qué dice la Convención sobre los Derechos del Niño? Que la familia es el espacio ideal y la estructura idónea para el crecimiento, educación y crianza de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, continúa la Convención sobre los Derechos del Niño en su párrafo 6º, señalando y entregando los elementos primordiales respecto de qué constituye una familia. Si bien no hay una definición de familia en la Convención sobre los Derechos del Niño, establece cuáles son los elementos. Y los elementos que constituyen una familia no son elementos jurídicos, sino que son elementos extrajurídicos. De hecho, la propia Convención sobre los Derechos del Niño dispone que la familia es un espacio y una estructura que entrega a los niños y niñas amor, comprensión y felicidad. Esto no es menor, porque lo que señala la Convención y el mensaje que entrega la Convención sobre los Derechos del Niño es que muchas veces el parentesco no es suficiente para configurar familia, sino que lo que configura la familia son elementos extrajurídicos, que es el deseo de cuidar, el deseo de apoyar a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo, y por lo tanto la familia ya no solamente está compuesta por vínculos de parentesco, sino que ahí viene el nuevo concepto que se incorpora a propósito de la ley 20.680, que es el concepto de parentalidad. Es decir, hay una serie de elementos que constituyen familia. Y por lo tanto, viendo una mirada general respecto del proyecto que hoy se presenta y que se está analizando en la comisión por su intermedio, presidenta, vemos en primer lugar de manera general que este proyecto contribuye a la lógica de la parentalidad. Es decir, hay cuestiones distintas al parentesco que son muy importantes tener en cuenta, como por ejemplo la preocupación por los niños, niñas y adolescentes para precisamente establecer determinadas consecuencias legales. Es más, el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece una serie de derechos y deberes de los padres y madres, pero además habla, o en su caso, de la familia ampliada, entendiendo que hay adultos responsables, incluida la comunidad, que debe velar por el cuidado, la crianza y el reconocimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si nosotros miramos este proyecto de ley, podemos ver que, y es parte del mandato que tiene la Defensoría de la Niñez, hacer un análisis de su correspondencia con los estándares que actualmente están vigentes en Chile, y particularmente cómo este proyecto conversa con la ley 21.430, que es la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué? Porque las modificaciones que se proponen en este proyecto, y después vamos a mostrar un detalle respecto de las mismas, establecen una serie de elementos que necesariamente deben considerar primordialmente el interés superior de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a una decisión que se toma, por ejemplo, de privar a una determinada persona de la relación directa y regular, el ejercicio obligatorio al que debe proceder el tomador de decisión
es precisamente a garantizar que esa decisión permita que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer todos sus derechos en el máximo de sus posibilidades. En segundo lugar, y esto está consagrado como un principio de la Ley 21.430. En segundo lugar, también la Ley 21.430 dispone el derecho al desarrollo integral y al nivel de vida. Y se entiende que cuando nos referimos al derecho a vivir en familia, cuando los niños, niñas y adolescentes crecen y se desarrollan en un contexto de una familia, sean parientes o no, pero que le entregan amor, cuidados, crianza, su nivel de vida evidentemente va a ir mucho más de la mano con las necesidades que tienen, considerando la etapa crucial en que se encuentran. Y lo otro tiene que ver también con la corresponsabilidad parental. Acá no se trata solamente de que es quien cría quien debe contribuir al cuidado, a la crianza e incluso al bienestar económico de los niños y adolescentes, sino que son los padres y madres que en su conjunto contribuyen, como lo decía al comienzo, de manera equitativa a dicha crianza. Y por lo tanto creemos que este proyecto de ley va de una u otra forma en un sentido adecuado, más allá de algunas precisiones que nos gustaría indicar. Y lo otro tiene que ver precisamente con un principio fundamental que consagra la Ley 21.430 en su artículo 2, que es el principio de protección reforzada. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hay niños que por distintos motivos, muchas veces por cuestiones estructurales, por motivos históricos o por cuestiones meramente económicas, experimentan dificultades para ejercer sus derechos. Y el llamado que hace la Ley 21.430 al Estado de Chile es que, identificadas esas situaciones de desventaja histórica o estructural, el Estado debe necesariamente generar esfuerzos adicionales para garantizar una protección adecuada. Y claramente, considerando que la ley dispone que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y el espacio ideal para el crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, cuando los niños, niñas y adolescentes ven en riesgo el ejercicio del derecho a la vida familiar, el Estado debe obligatoriamente disponer de mecanismos adicionales y protección reforzada. Por lo tanto, este proyecto de ley en algunas de sus disposiciones podría entenderse como acciones de protección reforzada que se están justamente consagrando a nivel legal. Y evidentemente acá tenemos también el marco normativo que está dado por la Ley 21.675, ¿verdad?, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género, considerando la situación actual, ¿verdad?, de las familias en Chile, donde evidentemente siempre es la mujer, la madre, la que de una u otra forma realiza en mayor medida el trabajo de la crianza e incluso de la mantención económica de los niños y adolescentes, y por lo tanto este proyecto de ley de una u otra forma viene a subsanar en parte esta gran deuda histórica con las madres, ¿verdad?, que justamente se tienen una carga específica para la crianza de los niños y niñas. Muchas gracias. Si pasamos a la siguiente, por favor. En términos específicos, está muy chiquitito ahí, pero en definitiva hay ciertos puntos respecto del articulado que queremos hacer en cuanto a algunas precisiones, ¿no? Y particularmente respecto del texto aprobado por la Cámara de Diputados, donde se aprobó, ¿verdad?, reemplazar el inciso primero, ¿verdad?, del artículo 226, que se refiere a los hijos por la expresión niño o niña adolescentes. Desde la Defensoría de la Niñez consideramos, ¿verdad?, que la expresión niño o niña adolescentes es más consistente con el enfoque de derechos, precisamente porque muchas veces los obligados a generar cuidados parentales no necesariamente son los padres y madres, sino que hay otros familiares, ¿verdad?, que incluso por ley están obligados, entre otras cosas, a proveer alimentos o a mantener una relación directa y regular con los niños y niñas, como por ejemplo los tíos, que podrían precisamente solicitar relación directa y regular. Por lo tanto, creemos que este es un avance. Creemos que, y por eso mismo hoy vienen las sugerencias de la Defensoría de la Niñez, es que el concepto utilizado de niños, niñas y adolescentes pueda aplicarse al proyecto en su conjunto, considerando los distintos obligados, que son familiares o no, de los niños, niñas y adolescentes que tienen obligaciones parentales respecto de ellos y ellas. La siguiente, por favor. Respecto a la suspensión bajo la causal de incumplimiento de la relación directa y regular, que modifica particularmente el artículo 229 del Código Civil, hay un comentario de la Defensoría de la Niñez donde consideramos que el centro del proyecto debe estar en que el niño, niña, adolescente, considerando que es el primer afectado
por las decisiones de los adultos, no puede omitirse en cualquier decisión la evaluación y determinación del interés superior del niño. Por lo tanto, considerando la norma, el inciso final que se agrega, creemos que la opinión de los niños, niñas y adolescentes debe ser considerada evidentemente en base al principio de autonomía progresiva o, como bien habla la Convención sobre los Derechos del Niño, evolución de facultades. Es decir, quien toma una decisión que dispone una medida para garantizar el derecho a la vida familiar no debe, precisamente por mandato de la Ley de Garantías, omitir este proceso de tomar en cuenta dicha opinión conforme al grado de madurez o a la edad de los niños, niñas y adolescentes o a la situación específica en la que se encuentre. Por lo tanto, creemos que es importante tener en cuenta esa aclaración porque no siempre la decisión que se toma afecta de la misma manera a niños, niñas y adolescentes en el caso a caso, ¿no? Consideramos respecto de esta propuesta, donde hay y donde se refiere, ¿verdad?, a cuestiones vinculadas, ¿verdad?, a delitos o casos de condena por violencia intrafamiliar o delitos sexuales, creemos que el tribunal debe necesariamente ponderar el interés manifiesto, es decir, la opinión de niños, niñas y adolescentes, para poder realizar un juicio necesario del interés superior de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que en definitiva no se puede realizar una adecuada evaluación y determinación del interés superior, es decir, qué es lo mejor para ese niño o niña, sin generar un proceso obligatorio de escucha, tomando en cuenta debidamente su opinión. Por lo tanto, creemos que a propósito de este inciso que se incorpora, donde se establece que si el niño, niña o adolescente manifiesta preferencia por dicho pariente para su cuidado personal, el juez podrá optar siempre y cuando se acrediten las condiciones necesarias para su ejercicio sano y estable. Creemos que el ejercicio que se debe realizar para efectos de incluso optar por quien haya sido condenado por algún tipo de delito, es una cosa que es delicada y por tanto necesitamos que ese proceso de escucha y determinación del interés superior quede explícito en términos formales en la ley para efectos de evitar riesgos a la protección y a la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. Gracias. Respecto de la causal 1, ¿verdad?, donde se señala, ¿verdad?, que se suspenderá el ejercicio de la relación directa y regular, ¿verdad?, cuando la persona hubiera sido condenado por violencia intrafamiliar o por delitos sexuales ejercidos contra el niño, niña y adolescente o contra quien tiene una relación directa y regular. Creemos que es importante, y esto es parte de una sugerencia desde la Defensoría de la Niñez, que la suspensión reducida o limitada solamente a violencia intrafamiliar y a delitos sexuales puede excluir algunos delitos graves que se hayan cometido y que no son delitos sexuales ni violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, y por eso creemos que es importante, por ejemplo, cuando hay un atentado contra la vida de los niños, niñas y adolescentes, que la causal de suspensión se extienda a otros delitos graves distintos a los sexuales y distintos a la violencia intrafamiliar. Y creemos relevante generar un llamado, incorporar un mandato expreso al tomador de decisión, en este caso al magistrado, a la magistrada, para que necesariamente considere y tenga en cuenta en el proceso de evaluación de las circunstancias para tomar la decisión las denuncias que formalmente han sido interpuestas, ¿verdad?, respecto de quién es el titular de dicho régimen, ¿verdad?, por la comisión de cada uno de estos delitos, ¿no? Y en los casos de violencia, la mera suspensión podría ser insuficiente. ¿Por qué? Porque creemos que el tomador de decisión debe priorizar, ¿verdad?, el cese del riesgo y la protección frente a intentos de revinculación que sean peligrosos. Por lo tanto, no basta establecer una causal de suspensión de la relación sin que existan salvaguardias para, por una parte, evitar que frente a otros delitos no se suspenda la relación directa y regular o quedarse solamente con la toma de la decisión de la suspensión de la relación directa y regular y no generar algunas situaciones de salvaguardias para evitar revinculaciones que podrían ser riesgosas para el niño o niña. La siguiente, por favor. Respecto de los otros numerales, ¿verdad?, que establecen la suspensión
de la relación directa y regular, ¿verdad? Frente al incumplimiento de los regímenes fijados judicial o convencionalmente en distintos periodos de tiempo, ¿verdad? Totalmente y continuamente durante un año o de manera parcial o discontinua por el periodo de 2 años. Yo creo que solamente no solo se debe evaluar la suspensión respecto del plazo, sino que hay que tener en cuenta todos los elementos del caso y todas las circunstancias específicas para evaluar el interés superior y proceder a tomar esta decisión. Y hay una pauta que es clara y que es guía, y por eso mismo se puede hacer la consideración ahí en términos bien formales y de manera muy práctica en materia de técnica legislativa, que es incorporar la obligación que tiene el tomador de decisión, en este caso el tribunal, para decretar la medida teniendo en cuenta y haciendo el ejercicio de analizar los elementos objetivos de evaluación y determinación del interés superior del niño que se encuentran consagrados en el artículo 7 de la ley 21.430. El artículo 7º de la ley 21.430 es fundamental, porque no solamente conceptualiza el interés superior del niño como un derecho, como un principio y como una norma de procedimiento, sino que además entrega a quien toma una decisión en términos administrativos, judiciales e incluso en términos de la vida privada, una serie de elementos que nos ayudan justamente a dar objetividad a un principio que históricamente ha sido subjetivo y ha sido muy difícil de definir. Por lo tanto, creemos que esta norma, sumada a la que establece, ¿verdad?, los elementos que debe tener en cuenta el juez de familia para definir el cuidado personal, son fundamentales y debiera haber una necesaria referencia para generar el menor riesgo de discrecionalidad en la toma de decisión y la consecuente protección integral a los niños y niñas que se van a ver afectados por estas medidas. Y por lo tanto, también creemos importante analizar la posibilidad de que, bajo el entendido de decretarse una suspensión de la relación directa y regular, se debería establecer que el organismo competente, que en este caso podría ser el tribunal o podría ser la oficina local de la niñez, ¿verdad?, encargado de la protección administrativa, disponga de medidas complementarias, como por ejemplo derivaciones a programas de intervención psicosocial para efectos de resguardar aquellos riesgos, ¿verdad?, a que puede estar sometido el niño o niña que se ha visto afectado o afectada con esta decisión. En conclusión, por su intermedio, Presidenta, creemos que el espíritu de la moción que actualmente conoce esta comisión obedece a un fin legítimo, pues refuerza el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la vida familiar y también establece límites claros para efectos del ejercicio precisamente de la responsabilidad parental. Es decir, cómo se entregan cuidados, cómo se contribuye a la crianza, cómo se entrega orientación y cómo se dirigen, ¿verdad?, todas aquellas circunstancias que de una u otra forma pueden afectar la crianza de niños, niñas y adolescentes. Por eso es importante que exista una regulación que se haga referencia al artículo 7º de la Ley de Garantías, porque, curiosamente, si bien la ley 21.430 y la Convención sobre los Derechos del Niño, como indicaba al comienzo, confirman que la familia es el espacio ideal para el desarrollo y crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, se produce la paradoja de que también principalmente es el espacio donde más violencia y más vulneraciones de derechos se producen contra los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es importante guiar ese ejercicio, entregar herramientas a los padres y madres para que puedan contribuir a esta crianza y prevenir vulneraciones de derechos, ¿verdad?, al interior de la familia. Además, también creemos que es importante que si se incorporan estas sugerencias, ¿verdad?, realizadas por la Defensoría de la Niñez y que constan en una minuta que van a quedar a disposición, ¿verdad?, de la comisión por su intermedio, Presidenta, es importante que en caso de que éstas se consideren, el proyecto va a estar dotado de lo que se denomina el enfoque de derecho, que además es uno de los principios de la Ley 21.430. ¿Por qué? Porque otorga mayor estabilidad emocional y mayor seguridad jurídica para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y además está decir que este análisis no debe prescindir de los enfoques que entrega tanto la Convención como la Ley de Garantía. Y finalmente, y con esto termino por su intermedio, Presidenta, valoramos el esfuerzo que la moción contempla, ¿verdad?, en torno a normas que tienen por objeto efectivizar la protección contra todo tipo de violencia. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de la relación directa y regular o el incumplimiento del deber de alimentos o el incumplimiento de las obligaciones que se derivan del cuidado personal también
en palabras del Comité de los Derechos del Niño, son una forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Por tanto, no solamente se está legislando para garantizar el derecho de los niños a vivir en familia, sino que también se está generando, ¿verdad?, una forma de prevención de una violencia que es muy concreta y que la casuística justamente nos muestra a propósito de ser la familia el principal espacio de violencia contra las niñas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, defensor de la niñez, don Anuar Quesille. Si les parece, la comisión le damos paso a la segunda exposición para luego dejar el tiempo final para las consultas. Solo hacer el punto, tal vez para la gente que nos sigue. La primera exposición es básicamente jurídica, comparativa, normativa. Entonces, en este aspecto, que es el que va a exponer la psiquiatra, señora Pamela Sangüesa, va a estar sin duda enfocada a otro ámbito y en ese contexto con la debida, ¿cierto?, precaución, hacer el punto respecto a las intervenciones y sobre todo a las consultas que se formulen. Sin más, quiero entregarle la palabra y agradecer a Pamela Sangüesa, quien ya está conectada, y desde luego le damos la palabra. Muy buenos días. Tengo una duda. Es la primera vez que expongo en comisión acá en el Congreso, en el Senado. No sé si debo compartir yo la presentación o ustedes exponen lo que yo entregué de PPT el día viernes. Bien, me dicen que ya tenemos la exposición, de hecho también en formato papel, pero aquí nuestra secretaria va a ir pasando las hojas. Tiene la palabra. Ya, entonces, perdón, pero por eso, ¿la comparto por Zoom esto o lo presentan ustedes? Ahí está, ya, ahí sí. Ahí está. Vale, gracias. Es bien difícil poder abordar un tema como este, así de complejo, con más de prácticamente 50 años de estudio, con decenas de miles de publicaciones en la literatura científica, en distintos formatos, libros de todo tipo, que tiene que ver con la teoría del apego, el vínculo y la reparación. Es difícil resumirlo en 15 minutos y aparte compartir con ustedes la experiencia que me toca a mí como médico psiquiatra, más de 20 años como trabajando como médico y más de 10 años como psiquiatra, siempre durante todo este periodo de mi vida en el sistema público de salud, donde me ha tocado conocer la versión y la historia de mujeres, madres que han tenido que quedarse solas a cargo del cuidado de sus hijos. También de muchos padres que teniendo que asumir esa labor, también les toca con mayor frecuencia la otra cara de la moneda, que es la del abandono y la inconsistencia en la presencia. Y por supuesto, miles de personas que finalmente vivieron en sus vidas el abandono de alguno de los dos progenitores y que hoy día llevan consigo ciertas secuelas psicopatológicas producto de este niño herido que arrastran con ellos. Por lo tanto, voy a tratar de aunar en breves 15 minutos lo que dice la evidencia respecto de esto, lo que está haciendo el Estado actualmente y mi opinión como profesional en el área. Esto es una hoja de ruta que quiero pasar ya a la siguiente lámina para poder ir directo al grano. Y explicarles y tratar de comentarles muy en sencillo qué es el apego. Cuando nosotros hablamos de apego, que es un término que ya se está masificando y utilizando de manera coloquial, prácticamente en la mayoría de la población, esto se define y lo definió el creador de la teoría del apego, John Bowlby, en 1969, como un sistema psicobiológico. Vale decir, es un sistema que inicialmente se consideró que era solamente de origen psicológico, pero que en los últimos 20 años la cantidad de evidencia que aúna, ¿cierto?, la psicología con las neurociencias es increíble, ¿ya? Es un sistema psicobiológico innato, vale decir, viene con todos nosotros cuando llegamos al mundo y nos impulsa como seres humanos a buscar la proximidad en figuras significativas que normalmente son nuestras madres. Cuando nosotros nacemos muy desvalidos, por lo tanto nuestra figura significativa primaria es nuestra madre, y buscamos la aproximación con ella en momentos de necesidad. Y esto se transmite a lo largo de toda nuestra vida. No buscamos a nuestras figuras de apego en cualquier momento, sino que siempre en momentos de necesidad afectiva, con el fin de garantizarnos protección, regulación emocional y, por supuesto, cuando somos pequeños y guaguita, la supervivencia. John Bowlby también habló de un concepto súper importante que es el de los modelos operativos internos y que
yo lo puse ahí entre comillas, podríamos decirlo, los tiempos actuales son especies de algoritmos neuropsicológicos, ¿ya? Vale decir, son una especie de plantillas, ¿cierto?, con las que venimos nosotros seteados y nos vamos seteando a lo largo de nuestros primeros años de vida, con la cual nosotros reconocemos y predecimos, podemos predecir si cuando necesitemos ayuda o estemos en una situación de sentirnos desvalidos, vamos a contar o no con nuestras figuras de apego, nuestras figuras significativas para poder ayudarnos y resolver la angustia que tenemos en ese momento y nuestra necesidad de contención. Por lo tanto, estos algoritmos con los cuales nosotros vamos desarrollando nuestro aparato neuropsicológico nos van a acompañar siempre y a diferencia de los algoritmos informáticos actualmente, estas no son tablillas rígidas o creencias rígidas que se mantienen a lo largo del tiempo, sino que son patrones dinámicos que se van modificando a lo largo de la experiencia y las relaciones interpersonales. Y el vínculo es un término muy aparejado con el apego, pero tiene que ver con ya la expresión, el cómo se expresa este sistema psicobiológico innato en la relación con un otro. Es, ¿cierto?, un sistema que se sostiene en la interacción afectiva entre el niño y sus cuidadores y después de adultos también nosotros con nuestras figuras de apego. Entonces podríamos decir que el apego es como nuestro software, el sistema motivacional interno, con eso venimos en nuestra programación, ¿sí? Y el vínculo es la manifestación observable en nuestras vidas, en nuestras relaciones con un otro, vale decir, es cómo se va desarrollando este programa a lo largo de nuestros años de vida. Y después llegó una psicóloga sumamente importante, Mary Ainsworth, que ella trabajó ya desde 1978 con el concepto y la teoría del apego de John Bowlby y clasificó entonces los tipos de apego. Y ella diferenció lo que era tener un apego seguro y un sistema de apego inseguro, el cual además subclasificó entre un apego inseguro evitativo, un apego inseguro ambivalente y un apego desorganizado. Y que estos 4 tipos de sistemas de apego y relaciones vinculares reflejan la calidad de estas interacciones tempranas que tuvimos de pequeñitos con nuestras figuras de apego primaria. La siguiente. Aquí una lámina súper resumida. El apego se dice que es un sistema psiconeurobiológico. Finalmente lo que termina construyendo en nosotros son especies de cableados cerebrales, ¿sí? Lo que contribuye a formar es funcionalmente nuestro cerebro social. Y hay sistemas neurobiológicos que están ya sumamente descritos e involucrados, como uno de ellos el sistema límbico, donde tenemos la amígdala cerebral y el hipocampo, que se encargan en nuestro arquicerebro, que es la parte evolutivamente más antigua de nuestro cerebro, de todo lo que tiene que ver con el procesamiento de nuestras emociones. La corteza prefrontal, al revés del sistema límbico, es la parte más anterior de nuestro cerebro y tiene que ver con la parte más evolutiva de la especie humana y se encarga de tomar este mundo emocional, regularlo y permitir que nosotros como seres humanos podamos ejecutar nuestras acciones de manera controlada, regulada en un mundo social donde hay normas y donde tenemos que aprender a convivir entre nosotros. Y por último está el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿cierto? Que es el eje neuroendocrino que se encarga de llevar el combustible de todo el sistema del estrés, dentro de los cuales la hormona más conocida, ¿cierto? Es la del cortisol. La siguiente. Bueno, entonces el apego, el sistema de apego, lo que desempeña es una función organizadora central en el neurodesarrollo. ¿Y qué es lo que dice la evidencia? La evidencia en relación a esta diferenciación del apego que estableció esta psicóloga, dice que un apego seguro es cuando los padres, padre o madre, progenitores, ¿cierto? Figuras de cuidado significativas, cuando no está ninguno de los dos, responde frente al estrés del niño de manera sensible, consistente, vale decir siempre de la misma manera, que está disponible afectivamente, no solamente disponible en presencia física, que es una respuesta sintónica, vale decir que valida la emoción del niño, no la invalida, no la invisibiliza y que es persistente en el tiempo. El sistema de apego es algo que se construye experiencia tras experiencia, no es solamente con un evento positivo o negativo que pueda armar o desarmar el sistema de apego.
Este apego seguro, cuando se dan estas condiciones, las condiciones ideales, modulan la reactividad de la amígdala cerebral, que finalmente la amígdala cerebral, para que ustedes tengan una idea, es una especie de baliza, es una luz, ¿cierto? Por hacer una simbología, una baliza que nos avisa y le avisa a todo nuestro organismo cuando hay un peligro de alerta, un peligro de sobrevivencia, un peligro de lejanía con nuestras figuras de proximidad afectiva. Un apego seguro favorece la maduración prefrontal, vale decir, como tenemos una amígdala cerebral que está regulada, que no está encendida todo el rato, podemos desarrollar una corteza prefrontal de mucho mejor manera y promueve la regulación emocional. El apego seguro, una de las características más importantes es que promueve la regulación emocional de nosotros como especie humana. Al revés, un apego inseguro se asocia a una hiperactivación de este sistema de alerta, este sistema de estrés, la amígdala cerebral, se asocia a dificultades en la regulación afectiva de las personas y expone a estos pequeños, ¿cierto?, a lo largo de su vida a una mucho mayor vulnerabilidad psicopatológica y por ende en el futuro a enfermedades de la esfera psiquiátrica. La siguiente. ¿Cuál es la importancia ahora y la especificidad del apego paterno? Y esto lo quiero hacer mención porque la gran mayoría de los estudios y la evidencia desde las décadas del 70 en adelante son hechos, ¿cierto?, cuando la figura de primaria de cuidado es la madre. Pero menos a lo mejor se conoce respecto de la importancia de la figura del apego paterno. El apego paterno se asocia y es súper importante definir esto. El apego paterno no es un sistema que se configura de manera redundante o que aporta algo más a lo que ya importantemente hace la figura de la madre. El apego paterno tiene funciones que son complementarias y son irreemplazables. Por eso es importante también que ustedes conozcan esta información, porque no es de público conocimiento. El apego paterno ayuda a que nosotros desde pequeños, los seres humanos, generemos la estimulación exploratoria, la regulación conductual, desarrollemos nuestra autonomía y aprendamos a socializar. Por lo tanto, el padre, a través de un concepto anglosajón que se llama la activación, la relación de activación, nos invita y nos enseña de pequeños a ir al mundo y explorarlo. Pero al mismo tiempo, desde la regulación conductual, introduce el padre y nos enseña a nosotros a cómo regular el riesgo para explorar este mundo y al mismo tiempo nos ayuda a entender y a desarrollar lo importante que es tener tolerancia al riesgo. Vale decir, hay que ir a explorar el mundo, pero con cuidado. Pero es importante ir a explorar el mundo. Y esto impacta directamente, como les decía anteriormente, en el desarrollo de la corteza prefrontal. Por lo tanto, nos ayuda desde niños a generar el control de nuestros impulsos, luego también de adultos, y nos enseña a adaptarnos socialmente, a vivir en sociedad, a vivir con otras personas, ¿cierto? Regulando nuestras emociones, pero al mismo tiempo siendo capaces de explorar e ir más allá. La siguiente. Entonces, lo que existe ahora y lo que se conoce ahora es el modelo dual del apego, vale decir, la madre lo que aporta es la base segura. La madre trabaja en el apego, en el sistema de apego, principalmente la autorregulación emocional y el padre trabaja principalmente la relación con el mundo exterior y la activación hacia el mundo exterior. Por lo tanto, una frase muy decidora es decir que la madre regula el mundo interno y el padre abre al mundo externo, que es como decir, el padre le enseña a los niños a ser Cristóbal Colón, a ser Marco Polo, ir a explorar nuevas tierras, y la madre le enseña a los niños y nos ha enseñado a nosotros el camino de retorno a casa, entendiendo la casa como ese lugar seguro, tranquilo, que cobija y que es nuestra propia autorregulación. La siguiente. El apego con el padre y el desarrollo infantil, se ha visto que el modelo contemporáneo dice, ha elaborado un cambio conceptual clave, que ya no importa cuánto tiempo pasa el padre en cuanto a cantidad y frecuencia. Y estos estudios se empezaron a desarrollar producto de los cambios socioculturales del último tiempo, donde la gran mayoría de los niños está siendo expuesto a cierta ruptura en la relación de pareja de los padres, separaciones y divorcio, y entonces la figura del padre termina siendo la figura no residente, que se llama en la literatura anglosajona, y por lo tanto empezó a generar importancia estudiar qué pasa con la figura de este progenitor que pasa más tiempo fuera de la casa que dentro de la casa. Y entonces empezaron a hacer los estudios y identificaron que ya no importa
tanto el tiempo y la frecuencia de las visitas y los contactos con los hijos, sino el tipo de interacción, la calidad de interacción que establece este padre, ¿cierto?, con sus hijos cuando los visita o cuando están juntos. Y los estudios también hablan de que es importante que en esta interacción la calidad de la relación esté dada por las interacciones. El padre es el que tiene que invitar al niño al juego estimulante. Hay un término en inglés, ¿cierto?, que habla como de este juego más rudo, el juego que expone más, ¿cierto?, al niño a una especie de adrenalina. El juego del padre con el niño tiene que ser explorador y tiene que enseñarle en ese proceso a regular el propio riesgo. La siguiente. Perdón la interrupción, Bueno, pero solo 5 minutos para que pueda ir redondeando su tiempo. Gracias. entonces, ¿qué pasa cuando falla el padre en el vínculo? Hay que ver primero por qué falla el padre en el vínculo. Entonces, puede establecer una relación de negligencia, abandono, maltrato, y eso es importante ver por qué se produce. La siguiente. Entonces, aquí aparece un concepto súper importante que es el de la transmisión intergeneracional del maltrato. ¿Y qué es lo que se ha visto? Hay un metaanálisis súper importante que son estudios de la mayor calidad que salió en el 2019 y que habla, ¿cierto?, de que hay una transmisión intergeneracional de los patrones parentofiliales disfuncionales, donde los mecanismos implicados es que el niño que recibió, ¿cierto?, abandono o un estilo de apego inseguro, ambivalente, inconsistente en la infancia, después cuando es padre, lo más probable y el mayor riesgo es que lo vuelva a replicar en su propio hijo. La siguiente. Pero ¿qué es lo que se vio también? Que solamente el 30% de ellos, de estos niños que vivieron un estilo de apego desorganizado o inseguro en la infancia, solamente el 30% repite el patrón de maltrato cuando es papá. Por lo tanto, entre esa historia de maltrato y el ser papá sucedieron cosas. Y esas cosas las aportó el ambiente. Y el ambiente son otras personas y son también políticas de Estado que ayudaron a que ese niño no replicara como padre el abandono y la inconsistencia y finalmente un apego inseguro. La siguiente. Y entonces aquí aparece el concepto más importante de todos, que es la reparación del vínculo. Esto está estudiadísimo. Edward Tronick fue uno de los mayores investigadores en este tema, que habla que las interacciones tempranas van a incluir siempre entre el niño y sus cuidadores rupturas constantes, pero la reparación posterior es la clave para el desarrollo saludable. Y la reparación va a implicar que el padre o la madre reconozca el daño que puede haber generado en el niño, que sintonice emocionalmente nuevamente con él y que restablezca prontamente la conexión emocional. La siguiente. Y entonces el vínculo sano, no se define por la ausencia de conflicto, sino por la capacidad de reparación. Y la clave está en sentir la experiencia, no solamente en comprenderla, porque nuestro sistema nervioso no aprende leyendo libros, nuestro sistema nervioso aprende a través de la experiencia, no mediante la introspección. La siguiente. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado hasta ahora en términos de apego y vínculo? Primero, por supuesto, en medidas de salud pública, previniendo, promoviendo y previniendo. La siguiente. Y aquí ya tenemos al Estado actuando desde el año 2007 con el programa Chile Crece Contigo, que fortalece el desarrollo parental, tanto de la madre como del padre, ¿cierto? Que tiene como objetivo fortalecer el apego temprano, promover las competencias parentales y acompañar a este nuevo ser humano desde la gestación y actualmente hasta los 9 años. Y aquí tienen una lámina donde efectivamente el Chile Crece Contigo, y es una labor que desempeñamos todos los que trabajamos en salud, propenden y enseñan al padre y a la madre a cómo establecer un apego seguro con su hijo y fortalecer el vínculo a lo largo de su desarrollo. La siguiente. Y como por último quiero mencionar que una política pública que habla de la reparación desde la compasión y que me ha llamado profundamente la atención en mi ejercicio como psiquiatra, la siguiente, es encontrarme con que efectivamente la institución del Estado que supuestamente debiese dedicarse únicamente a la sanción, porque para eso está, ha implementado y está implementando desde el año 2005 en adelante un plan que se llama Programa de Tribunales, el Programa de los Tribunales de Tratamiento en Drogas y Alcohol, donde muchos de estos padres abandonadores, muchas de estas madres abandonadoras han terminado, ¿cierto?, en esa situación por producto del consumo de drogas y han llegado a traspasar los límites de incluso cometer infracciones de ley.
Este programa lo que hace es que aquellos que tienen un delito o una pena probable de menor a 3 años y es la primera vez que cometen un delito producto del consumo de droga, en vez de llevarlos directamente a prisión, lo que hacen es que durante un año los instan a participar de un programa de rehabilitación en drogas y alcohol. Si yo les contara la cantidad de padres y madres abandonadores, ¿cierto? Incluso algunos viviendo en situación de calle, que producto de esta política pública se rehabilitaron, abandonaron el consumo de droga y retomaron el contacto con sus hijos, ustedes no podrían creerlo. Pero es algo que sucede, siquiera uno a veces tiene poca fe, pero estas situaciones pueden suceder, pueden repararse los vínculos y es deber del Estado y de las políticas de salud pública propender al fortalecimiento del vínculo entre padres e hijos. La siguiente. Y aquí una frase donde yo considero que las políticas públicas que fortalecen los vínculos tempranos y los preservan en el tiempo no solo protegen la infancia, sino que modelan la salud mental de toda una sociedad. La siguiente. Muchas gracias y les dejo ahí también bibliografía sumamente interesante para quienes quieran profundizar en el tema, que es la siguiente lámina, para que puedan también hacer un insumo a su debate. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, Pamela, por su exposición. Le vamos a solicitar que se pudiera quedar, digamos, hasta el término de la sesión a propósito de las consultas que se van a generar. Lo decíamos hace un momento, de las dos exposiciones ofrecemos la palabra, si es que hay intervenciones, observaciones, alguna duda de las colegas, para luego, creo que sería interesante en la fórmula, exponer la pregunta a cualquiera de los dos y al final lo dejamos a los dos para que respondan conjuntamente las consultas que se hagan o observaciones. Ofrezco la palabra. Senadora Beatriz Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Quiero agradecerles al expositor, a la expositora también. Siempre es muy interesante escuchar más información, detalle, estadística, en fin, de lo que estamos tratando. Quería hacerle una pregunta al defensor de la niñez. Muchas gracias por su exposición, súper clara, además, con sugerencias de articulado y todo lo demás. Quería preguntarle y esta es una apreciación personal a propósito de la Defensoría de la Niñez, y tiene que ver con un concepto que quizás lo trabajamos, lo escuchamos poco en Chile. A mí me tocó verlo muy de cerca y lo discutimos bastante cuando estuve en la Convención Constitucional, que es de la autonomía progresiva de los niños y niñas. Como un concepto, yo diría, más novedoso a propósito de, no sé, el concepto de la parentalidad, ¿no? Y del adultocentrismo en general. Me gustaría saber qué pasa hoy día en tribunales de familia a propósito de la autonomía progresiva. ¿Cuánto hoy día, en efecto, se le pregunta a los niños y niñas? ¿Cuánto se considera la opinión de niños y niñas para los distintos fallos? ¿Cuánto de esto pasa hoy día en tribunales? A propósito de que sabemos que muchas veces tribunales, y esto en los casos, por ejemplo, de nosotras las mujeres, cuesta que tribunales... La sociedad cuesta, ¿no? La sociedad cuesta que vaya avanzando a propósito de terminología, de cómo enfrentamos lo que nos pasa. Entonces me gustaría saber qué pasa hoy día en tribunales a propósito de escuchar a niños y niñas y que se considere su opinión a propósito de lo que estamos conversando, como una opinión suya como defensor de la niñez. Eso por ahora. Gracias. Muy bien, gracias, senadora. Senadora Kaiser. Le sugiero que le puedan responder a la colega, porque su pregunta es bastante densa y la mía también, entonces si no se nos van a juntar un poco. Yo preferiría toda la ronda de consulta y luego para efectos de acomodarnos a los tiempos, si no, no vamos a alcanzar a formular las consultas. Voy a tratar de ser conjuntas. Pero ahí están anotando, imagino, nuestros expositores, sí. Así que para luego sintetizar. Sí, yo pediría algunos comentarios, tanto gracias por venir al defensor de la niñez como a Pamela con su experiencia que tiene. Al observar, evidentemente que nosotros tenemos distintas aproximaciones y hoy día todavía estamos en una situación en que podemos preservar algunos aspectos positivos de cómo la tradición ha tratado. Por ejemplo, aquí hay una diferencia para la senadora Sánchez, por su intermedio, presidenta, existe como que lo que se llama adultocentrismo. Para mí es sentido común que un niño no puede decidir sobre ciertas cosas. Y claro, son dos visiones distintas, ¿sí?,
que hoy día están en pugna, es lo que se llama la batalla cultural, y por eso es importante que quienes no tienen voz también la tengan, que estén todas las voces presentes, porque esa es la democracia, y yo creo que nos podemos enriquecer todos, digamos, a partir... Y esta es una de esas leyes, ¿no? Esta es una de esas leyes que tiene de todo, desde mi punto de vista, porque esto de hablar de el niño, la niña o el adolescente, y no hablar de el hijo, el nieto, el hermano, el primo, y luego de cambiar consanguíneos por parientes, se me cruza con el concepto de apego, Pamela, que usted planteó respecto de que es psiconeurobiológico y estamos hablando de un apego esencialmente de los padres. Yo vengo de un mundo con un gran contacto o intenso contacto con los niños huérfanos. Entonces, los niños huérfanos, por mucho que tengan abuelos o primos o tíos que en su minuto reemplazan a los padres, usted nunca le va a poder decir a un niño huérfano, ¿y qué te importa no haber conocido a tu mamá? ¿Ah? Entonces, lo que a mí me pasa acá, viendo este proyecto que creo que tiene una buena, digamos, intención y que hay cosas rescatables, vamos, no puedo dejar de ser sensible a que se invisibiliza a la familia consanguínea, a que se invisibiliza a los huérfanos, por lo tanto, y el drama que significa no haber estado y no haber conocido a tu padre o a tu madre, porque ahí sí hay un factor neurobiológico y la genética tiene mucho que decir. No puedo creer que aquí estamos hablando como si... no sé, pues estamos retrocediendo mucho en términos científicos. Para mí eso es un retroceso y no es un avance. Luego, aquí en el artículo, me imagino que lo pudieron ver, estoy hablando en la página 4 del texto aprobado por la Cámara de Diputados, dice, incumplido totalmente y sin justificación el régimen fijado judicial o convencionalmente por el periodo continuo de 1 año. Yo no sé si hay alguna respuesta a la pregunta por qué es lo que significa sin justificación, o qué es lo que podría constituir eventualmente una justificación, porque al dejar eso abierto, la justificación para lado y lado puede ser cualquier cosa también. Luego me llama la atención en la minuta, por su intermedio, señora Presidenta, que se nos entregó de parte de la Defensoría de la Niñez, ¿no es cierto? Entonces, que efectivamente plantea que en ningún caso la suspensión de la relación directa y regular deberá menoscabar el cumplimiento del deber alimentario. Se trata de medidas de naturaleza disociada que deben tratarse de forma separada e independiente, a excepción de los casos constitutivos de violencia intrafamiliar. No puedo estar más que de acuerdo con esto. Lo que me pregunto es por qué no opera a la inversa. ¿Por qué solamente opera en un sentido? ¿Por qué podemos suspender la relación directa de la comunicación entre una madre y un hijo, pero que siga pagando la pensión de alimentos y al revés no es así? Es decir, a mí me parece que el hecho de que uno no pague la pensión de alimentos, de ahí no se puede seguir, porque puede ser que se haya quedado sin trabajo, que le haya dado un cáncer y como el sistema público no le puede pagar, tiene que ir a pagarse la enfermedad al privado y resulta que no tiene cómo pagar los alimentos. Y entonces, además del cáncer, esa mamá no va a poder ver a sus hijos porque no tiene cómo pagar la parte, digamos, de los alimentos que le corresponde. Entonces, aquí me parece que debiese ser, digamos, para los dos lados. Y luego, en esto, me van a perdonar mi tendencia filosófica, pero fueron muchos años estudiando cómo se impone el totalitarismo y cómo se destruyen los derechos humanos en regímenes donde al principio se decía defender los derechos humanos. Y una de las fórmulas más claras es la abstracción conceptual, es transformar al individuo y a la persona en un humano X que no tiene absolutamente ningún punto de referencia. No tiene referencia con los padres, con la familia, con su sociedad, con su cultura, con la nación, con nada, que es lo que vemos que avanza ciertos sectores políticos. Entonces, cuando a mí me hablan de los derechos de los niños, está bien. Ya, si le quieren agregar niños, niñas y adolescentes para después hacerlos pelear a todos unos contra otros y llevar la lucha de los antagonismos al interior de la sociedad y destruirla completa, ok, por ahora es un tema que puedo dejar pasar, habrá que dar la lucha en otra instancia. Pero a mí cuando me hablan de garantía de derechos de la niñez, o sea, ya no son los niños los que tienen los derechos, es la niñez, una abstracción absoluta, como dice Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. ¿Quién es la humanidad para garantizarle derechos a su propia humanidad, digamos? Si no tenemos un referente externo. Entonces aquí, en definitiva, se nos licúa el sujeto del derecho. Y ahí vamos avanzando, y yo entiendo por qué, por su intermedio, señora Presidenta, o al menos mi interpretación, me va a disculpar quizás aquí, pero es porque todo esto le abre las puertas al soft law y a toda una corriente jurídica internacional que está desmontando y que está deconstruyendo la democracia representativa, constitucional, que caracteriza a los países en Occidente. Entonces,
así, a partir de, digamos, un análisis del texto inicial, uno podría plantear, por último, el vínculo sano, decía la psiquiatra entendida en este asunto, es aquel que se establece a partir de la capacidad de reparación. Y a mí me da la sensación de que aquí se da una vez la oportunidad y luego habría un problema en ese sentido si es que tomamos lo planteado por la psiquiatra. Y finalmente estamos viendo en la Comisión de Familia, con la senadora Carvajal también, nos tocó la semana pasada y vamos a seguir ahora, toda la situación que está surgiendo a partir de entrar a mirar cómo está funcionando el sistema de peritajes, etcétera. Entonces mi pregunta es, si nosotros sabemos que tenemos un problema ahí, y no quiero tocar el tema de la perspectiva de género que destruye la presunción de inocencia de los hombres, porque cualquier cosa que nosotros avancemos en esta materia, hoy día, como yo dije, nosotros queremos justicia, todos queremos justicia. Y voy a dejar eso también para una pelea para otra ocasión, digamos, hay mucho que decir. Pero si nosotros pensamos cómo estaba funcionando mal el sistema de peritaje, entonces me encantaría tener también un informe tomando en consideración lo que nosotros estamos viendo, los podemos convidar también a la Comisión de Familia, qué es lo que significaría este proyecto en el contexto real jurídico que está afectando a los tribunales y a la familia. Gracias. Gracias, senadora Kaiser. Quiero partir mi intervención y que además quiero sumar algunas consultas, agradeciendo enormemente la exposición que han hecho en dos dimensiones distintas, pero confluyen, diría yo, un punto de base que es el objetivo del proyecto. Si yo más bien lo logro de cierta manera y me atribuyo muy humildemente una visión. Primero, que no hay desacuerdo en los objetivos del proyecto, en el sentido que es necesario siempre la responsabilidad, la corresponsabilidad, nos decía Pamela en su rol como psiquiatra, desde el punto de vista médico está como súper fundamentado la importancia que tiene el acompañamiento. Padre, madre, con sus diferentes dimensiones y, por cierto, con elementos de la propia ciencia que así lo respaldan, pero el punto de base es un niño o niña, a un niño o una niña, le es de cierta manera inoficioso el acompañamiento madre-padre, o alguna persona, digamos, del vínculo que le permite fortalecer su tanto dimensión interna, biológica, neurológica, o no. Ese es como el punto de base. Y al parecer hay un consenso, es que no es inocuo, es súper fundamental. Y ahí me detengo para formular las preguntas. Desde el punto de vista jurídico, efectivamente nos ilustró muchísimo, ¿cierto?, el defensor de la niñez, en que nuestra legislación existe desde hace años, él lo mencionaba, ¿cierto?, con la modificación del Código Civil, una cierta sanción, por así decirlo, voy a usar un término tal vez general, respecto al no hacerse cargo de su responsabilidad o en su rol, ¿cierto?, parental. En ese contexto un avance, lo que él nos menciona, porque dice, parece que esto efectivamente genera que hoy día haya normas de disposición que impidan o que incentiven al no cumplimiento. Y es tan así que incluso los tribunales, a propósito del criterio y todos los elementos de prueba que tiene, hacen efectiva justamente esta responsabilidad. Y me quedo con lo que él señalaba, es decir, hoy día creo que es interesante e importante incluso ampliarlo más, las modificaciones que él nos señala, no solo de hijos, sino que niños y niñas, es decir, que haya también un avance en esta materia, que creo que es lo que estamos haciendo en el seno de esta comisión, a propósito de que esto no se detenga allí. Y en ese contexto yo solo hacer un alcance también desde el punto de vista más técnico. El defensor, ¿cierto?, nos decía que hoy día y que hay antecedentes que llevan a que también exista una voz del niño escuchada, ¿cierto? Que haya, y nos planteaba una modificación incluso en el artículo 229, ese mal no recuerdo, en que decía que también sea oído el niño o niña. Pero yo quiero preguntar derechamente, y un poco uniéndome a lo que decía la senadora Kaiser, ¿cómo se hace efectiva hoy día esa representatividad? Porque tenemos, y lo discutíamos en la Comisión de Infancia, los curadores ad litem,
la Defensoría de la Niñez, cómo está operando y si hay alguna data respecto a si hay una opinión que en definitiva se recoja a propósito de estos elementos que hoy día nos permita señalar que el juez, el tribunal, efectivamente se hace cargo de esta problemática más allá de la dimensión del informe. Y si no, hay alguna propuesta y alguna apuesta, sobre todo en materia económica y financiamiento, que no es menor. O sea, si queremos tener la voz de un niño bien representada, porque es distinto cuando primero se trata el tema y hay una, diría yo, y permítanme los técnicos, pero no sé si trauma será la palabra, pero para nadie es cómodo asistir a un tribunal frente a personas desconocidas, emitir opiniones tan sensibles como decir con quién quiero quedarme o con quién me siento más cómodo y si es esto o no. Y tiene que ver también, me imagino yo, con la edad. Un niño representado a los 5 o 6 años frente a un niño que puede expresarse a lo mejor a los 13 y 14, independiente de la edad y de los procesos, debe haber un acompañamiento eficaz. Y en ese contexto me gustaría tener alguna luz. Perdón lo extensa y en eso me gustaría que nos ilustrara el defensor. Y si no, ¿cómo nos hacemos cargo? Porque la carga, a propósito, aprobado este proyecto, si pensamos en aquello, es muy grande para el ordenamiento jurídico o la institucionalidad jurídica que va a tener que abordar esto. Me quedo ahí. Y lo segundo, en relación a lo que nos expresaba la psiquiatra, ella hace una distinción entre el acompañamiento, ¿cierto?, de la madre y el padre, con 2 dimensiones, una interna, externa, etcétera. Pero mi pregunta derechamente, ¿hoy día es posible que esa huella de ADN o de emocionalidad, perdone lo coloquial, pero si logro comprenderlo de esa manera, ¿es posible suplirla? ¿Es posible que aún en circunstancias en que no exista alguno de los padres, haya un tercero, un familiar, etcétera, que esto se pueda reparar y a su juicio, independiente que ello ocurra? ¿Le parece a usted que este proyecto, que en definitiva y en términos muy sencillos, sanciona o establece ciertas obligatoriedades que al no ser cumplidas genera algunos efectos, sin duda, porque si aquí se habla en el proyecto de que si un niño, en la esperanza de que su padre, madre o quien le deba su cuidado no asiste durante un año y una sanción, ¿cuál es su opinión respecto a avanzar en esto o derechamente generar alguna otra opción para hacer de cierta manera o para inducir el cumplimiento de los padres que están obligados, a mi juicio, a poder cumplir esa expectativa y no generar una frustración en los niños? No sé si me explico. Ahí me quedo. Y no sé si le damos la bienvenida a nuestra presidenta, integrante de la comisión también, senadora Paulina Núñez. No sé si les parece, entonces vamos a darle la palabra primero al defensor y luego a Pamela. Bueno, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. A propósito de nuestra postura en el proyecto de los peritajes, mañana vamos a estar en la Comisión de Familia e Infancia precisamente entregando nuestra apreciación respecto a ese proyecto. Como bien decía la presidenta, la postura asumida por la Defensoría de la Niñez está más bien dada desde un punto de vista técnico sobre cuáles son las mejoras de texto que se le pueden dar, ¿verdad?, a esta norma que coincidimos todos y todas, persigue un fin legítimo, pero que requiere determinados ajustes. Y voy a referirme básicamente a las preguntas que se me han hecho en ese sentido. En relación, y aquí quiero juntar, ¿verdad?, dos posturas, ¿no? O sea, tanto la pregunta de la senadora Sánchez, por su intermedio, presidente, y de la senadora de usted mismo, ¿verdad?, a propósito de cuál es la situación actual respecto de la consideración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el sistema de justicia. Cuando nosotros miramos la norma, porque una cosa es lo que la norma dispone y otra cosa es cómo esa norma se concreta en la realidad. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone en su artículo 12 que niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados en todos los asuntos que les afecten. Por otra parte, tenemos el artículo 28 de la Ley de Garantías y Protección Integral, que consagra el principio de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados. Y además también hay normas de la Ley 19.968, que es la Ley de Tribunales de Familia, que también dispone el derecho a ser oído. Por lo tanto, tenemos las condiciones normativas para justamente garantizar el derecho. Y cuando hablamos de una garantía, la garantía primordial, ¿verdad?, conforme a la doctrina, son las garantías legales, ¿no? Una norma jurídica que dispone, ¿verdad?, la existencia de un derecho.
Ahora, enfrentamos un problema grave actualmente, tanto en el sistema de justicia como en el sistema judicial como en el sistema administrativo. ¿Por qué? Porque lo que la norma dispone es que niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados en cualquier asunto que les afecten y que dicha opinión debe ser debidamente tomada en cuenta. Eso no es fácil, considerando distintas circunstancias, la edad, el grado de madurez, la situación específica o necesidades que presenta un niño, niña, adolescente, y es por eso mismo que la propia ley 21.430 en su inciso, ¿verdad?, cuarto, indica que los órganos del Estado deberán, en el ámbito de sus competencias, establecer mecanismos efectivos para garantizar el derecho en los procedimientos administrativos y judiciales. Y posteriormente habla que los organismos del Estado velarán para que los procedimientos en que participe un niño, directamente o no, en una decisión, se debe asegurar que éste pueda formarse un juicio propio y pueda expresarlo. Se debe velar por un empleo de un lenguaje, una entrega de información necesaria de un modo adecuado a su capacidad de entendimiento y procurarán que se tengan en cuenta las necesidades lingüísticas u otras necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay una serie de prevenciones que la norma legal indica. Pongámonos en el caso que un tribunal de familia debe tomar dicha decisión. Chile ha avanzado bastante en esto. Están las salas GESEL, hay una política de efectivización de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Corte Suprema, y además existe una serie de protocolos que nos llaman a aplicar la norma de escuchar a niños, niñas y adolescentes. Es decir, ese es el estándar. Sin embargo, lo que la práctica nos muestra es que muchas veces no existen capacidades para poder justamente recabar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, porque no existe formación, no existe especialización, o simplemente porque determinados profesionales no tienen las herramientas porque hay falta de capacitación. Pero además también, uno de los problemas que hemos identificado desde la Defensoría es precisamente, ¿qué pasa si un tribunal recibe la opinión de un niño, niña y adolescente? ¿Qué hacemos con esa opinión? ¿Qué implica tomarla debidamente en cuenta? Y tomar debidamente en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes no quiere decir simplemente poner el registro de la opinión en un fallo o en una decisión administrativa, sino que implica necesariamente que esa opinión tenga un impacto concreto en la decisión que va a tomar un tribunal o un órgano de la administración. Ahora, ¿cómo se toma en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes? La primera circunstancia es precisamente en base a lo que se denomina la autonomía progresiva, o, como habla la Convención sobre los Derechos del Niño, la evolución de facultades. Y yo quiero ser muy claro acá, el concepto de autonomía progresiva se ha prestado para una serie de disputas, yo diría políticas e ideológicas, en circunstancias de que la Convención sobre los Derechos del Niño no habla de autonomía progresiva. ¿Por qué habla de evolución de facultades? Porque claramente lo que dispone la norma es que el tomador de decisión debe tener en cuenta una serie de elementos que sean entregados en la opinión del niño, niña y adolescentes, entre ellos, y ahí seguramente la colega que viene de otras ciencias distintas a las jurídicas podrá complementar, debe tomar en cuenta, entre otras cosas, el grado de madurez y la edad y tomar una decisión que sea conforme a este grado de madurez y la edad. Y ahí precisamente me tomo del comentario, ¿verdad?, que indicaba la senadora Kaiser por su intermedio, presidenta, porque lo que nos dice precisamente el estándar de la Convención es que oír a los niños no necesariamente implica tomar una decisión que sea consistente con lo que los niños y las niñas quieren. Muchas veces el sistema de justicia puede fundadamente, en el proceso de toma de la decisión basada en el interés superior, tomar decisiones que van en contra de lo que los niños, niñas y adolescentes quieren. Lo que dice el estándar es que uno no puede omitir el procedimiento para tomar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, porque es un requisito para evaluar el interés superior del niño. Por lo tanto, en algunos casos, un tribunal puede fallar y puede coincidir todo este proceso con lo que el niño o niña manifiesta o quiere, pero muchas veces también el tribunal puede dictar un muy buen fallo, cumpliendo todos los estándares, fallando en contra de lo que el niño o niña adolescente quiere. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque el derecho a ser oído no es el derecho a fallar o decidir lo que el niño o la niña quieren, ¿no? No hay que omitir esta consideración. Lo que es importante, y precisamente implica con lo que indicaba la senadora Kaiser por su intermedio, presidenta, es precisamente a que hay temas que dicen relación con la causal de la falta de justificación para adoptar la medida, ¿no?
Pero precisamente eso es un tema que deja abierto la ley, porque nosotros entendemos desde la Defensoría, podemos hacer un trabajo jurídico mucho más específico, es que precisamente queda encargado al caso a caso. Por eso mismo la sugerencia en nuestra presentación de incorporar o tener en cuenta los elementos del artículo 7º de la Ley de Garantías, que es precisamente la evaluación y determinación del interés superior del niño. Miren lo que nos dice el artículo 7º, con esto ya voy terminando, Presidenta. Dice, para cuando se tenga que tomar una decisión que vaya a afectar los derechos de niños, niñas y adolescentes, se tienen que tener en cuenta distintas cuestiones muy concretas. Primero, los derechos actuales o futuros del niño, niña y adolescente. Es decir, si yo tomo esta decisión, hay derechos que podrían verse afectados y que probablemente son más importantes que el derecho que se está tratando de garantizar. O sea, se podría fallar en contra de esa consideración. Se debe tener en cuenta la opinión del niño, con todo este ejercicio de evaluación y determinación de la opinión del niño conforme a la evolución de sus facultades. Se debe tener en cuenta, no se puede tomar la decisión sin tener en cuenta la opinión de los padres, madres o representantes legales. Se debe tener en cuenta el bienestar físico, mental y emocional de los niños. Se debe tener en cuenta la autonomía del niño y su grado de desarrollo, la necesidad o estabilidad de las soluciones o cualquier otra circunstancia que el caso concreto resulte aplicable. Es decir, también se podría hacer, ¿verdad?, este análisis al revés o viceversa, teniendo en cuenta específicamente el caso a caso. Y por último, a propósito de la intervención de la senadora Kaiser, por su intermedio, Presidenta, respecto de la expresión niñez, bueno, aquí hay un tema que normativamente así se ha establecido tanto en la ley 21.430, en la ley que crea los servicios, ¿verdad?, y que tiene que ver precisamente con entender a la niñez como una categoría más amplia que los propios sujetos propiamente tal, con una categoría más amplia, ¿verdad?, conceptual y jurídica, que precisamente permite abordar a este grupo como un grupo que está en una etapa particular de su vida y como un sujeto que muchas veces también tiene derecho a ejercer, tiene derecho, valga la redundancia, a ejercer derechos colectivos conforme al artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño y conforme a las normas, ¿verdad?, de la ley 21.430. Y ahí, claro, tener en cuenta también que dentro de estos mismos términos, ¿verdad?, dar paso al soft law, a propósito de lo que indicaba la senadora Kaiser, por su intermedio, Presidenta, también ha tenido efectos bien concretos en Chile. O sea, de hecho, la creación de la Defensoría de la Niñez es soft law, mandato de los principios del país. La creación de las comisiones interinstitucionales de supervisión de centros privativos de libertad, que son las CIS, que las dirige el Ministerio de Justicia, son producto de la aplicación de las reglas de La Habana y las directrices de Riad y de la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño. La creación del Servicio Nacional de Protección Especializada y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es suprimir el CENAME, es producto de soft law, precisamente a propósito del pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño el año 2018, por la muerte de Lisette Villa, ¿verdad?, en un centro de Sename. Entonces, hay que decir que más allá de la aplicación o no, o la obligatoriedad que tiene la norma de soft law, lo cierto es que en Chile, y ahí uno puede hacer la evaluación en base a medidas de política pública que el Estado ha adoptado, ha tenido un impacto concreto el soft law, y yo diría para bien, porque actualmente, normativa e institucionalmente, el Estado de Chile está en condiciones de garantizar derechos de niños y adolescentes. Ahora, hay que analizar en los hechos, ¿verdad?, de que eso funcione o no funcione. Y lo que nuestro diagnóstico de la niñez publicado la semana pasada nos dice es que tenemos una brecha importante en distintas materias. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, defensor. Vamos a dejar entonces los últimos 7 minutos a la doctora Pamela Sangüesa. Tiene usted la palabra. Ya. Bueno, ¿se escucha? Sí, súper bien. Sí, ya. La pregunta que hace, señora Presidenta, es importantísima. Es una pregunta que se repite mucho. ¿Es posible que un padre o una madre pueda suplir al otro en este sentido, en lo que es el desarrollo neurobiológico, psiconeuroemocional de un niño? Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Si el cuerpo humano es simétrico, y tenemos un lado del cuerpo que falla, pongamos el ejemplo de una artrosis de cadera, ¿sí? Lo más probable es que esa cadera que no está funcionando, el lado derecho, va a obligar a la cadera del lado izquierdo a sobrecompensar, probablemente desde una hipertrofia muscular de ese mismo lado, ¿cierto?, la falla o la deficiencia o la ausencia de función que hay en el lado derecho.
Pero eso no determina que el lado izquierdo, la cadera izquierda, no salga profundamente resentida y finalmente este aparato locomotor termina adoptando como sistema una postura que se llama viciosa y que termina generando un tremendo dolor en el mediano y largo plazo, lo que finalmente requiere necesariamente para poder aliviar a este sistema, a esta persona, a este ser humano, a este sistema locomotor me refiero, se hace necesario operar y salvaguardar y rescatar la cadera que funciona mal. Por lo tanto, normalmente la fantasía que se tiene es que si no está la madre o si no está el padre, el otro progenitor, el otro papá, ¿cierto?, pueda suplir las funciones que estaban a cargo de la madre. Lo que pasa es que ese otro papá o mamá queda en un estado de una sobrecarga emocional tremenda, con una sobrecarga además de obligaciones de la vida diaria que al día de hoy son muy grandes. Por lo tanto, también incluso su propio estilo vincular y la propia interacción que establezca con su hijo, aun cuando está de cuerpo presente todos los días, no va a ser la misma que si estuviese compensando el otro lado con la figura presente. Por lo tanto, también se daña el estilo de apego y el estilo vincular del padre que queda. Por tanto, ¿quién podría reemplazar al otro si ya siquiera el que tiene que ejercer su propia interacción afectiva con el niño lo está haciendo a medias, porque está agotado, porque está sobrepasado y porque biológicamente no le corresponde? Por otro lado, como que ¿qué se podría hacer en este caso? ¿Qué hacer entonces con estas figuras de apego que desaparecen? Y yo quiero mencionar acá que de los más de 20 años que me ha tocado trabajar, nunca en este año y el año pasado me tocó ver una tríada de madres de 20 años, no más allá de 22, 23 años, que embarazadas, ingresando al Chile Crece Contigo, no reportaron que tenían consumo de drogas activo, de ketamina en ese momento, y fue el Chile Crece Contigo quien detectó eso. Finalmente tuvimos que intervenir con estas tres madres que mantuvieron el consumo de drogas durante los 9 meses de embarazo, cosa que nunca antes yo había visto, y eso lo he conversado con otros colegas acá y profesionales psicosociales de la salud mental, que eso no era algo que se viera antes. Una persona podía ser adicta a la pasta base, pero la mujer dejaba de consumir 9 meses con tal de preservar el desarrollo de su bebé. Eso hoy en día no lo estamos viendo. De esas tres madres, ahora solamente una sigue con su bebé y se está haciendo cargo de él porque las otras dos abandonaron. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que yo sugiero que el Estado haga? Rápidamente intervenir y con urgencia, y aquí pasó el dato además, en el tema del tráfico de droga y en la adicción y el trastorno por uso de sustancia, porque eso está siendo un flagelo que va a seguir creciendo y ya está incluyendo a las propias madres, ya no son los padres. Eso por una parte. Las políticas tienen que ser orientadas al apoyo comunitario también de estas personas, que ya les ha costado mucho desde su situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica sostener los hogares. Por lo tanto, aquí la comunidad juega un rol súper importante, pero no podemos pedirle a un papá y a una mamá que establezca un vínculo seguro con su hijo si al salir a la calle, dar vuelta a la esquina, en el parque está lleno de jóvenes y gente consumiendo pasta base, tusi, y están los mismos narcotraficantes proveyendo ahí de la droga. Por lo tanto, hay políticas públicas que urgen para poder fortalecer y asegurar que los vínculos padre y madre se puedan desarrollar. Entonces, siempre desde la salud vamos a tener que proponer la promoción y la prevención, el tratamiento y entonces también la reparación y la rehabilitación, pero nunca proponer que como esto hace un daño distinto, es mejor que esto que ya está haciendo un daño. Primero, nunca los médicos deberíamos proponer hacer daño. Primum non nocere es un principio de la bioética. No puedo proponer algo que sé que va a hacer tanto daño como el daño que ya está recibiendo ese pequeño al día de hoy. Nuestro deber es prevenir, promover y después reparar. Y ahí yo por eso pongo el tema de los tribunales en drogas, porque ellos son los que deben sancionar. Primero que todos, ellos están hechos para eso y aún así están teniendo una mirada mucho más amplia de un problema humano que es tremendamente complejo. Todos los problemas humanos son altamente complejos y no puede tener una visión reduccionista de pensar que haciendo con este daño yo voy a solucionar este otro daño. Eso no puede funcionar así. Esa es mi opinión. Gracias. Son hartos años de trabajo y escuchar. O sea, debo deducir entonces que usted estaría en contra del proyecto. Sí, Bien, bien. así es. Bueno,
Agradecemos, Pamela, enormemente su tiempo, su exposición. Agradecemos, por cierto, también al defensor de la niñez y a las colegas que han sido parte importantísima de esta discusión. Solo antes de terminar, señalar lo que decíamos al inicio. La otra semana vamos a convocar nuevamente, si no pedir los informes, para votar en general este proyecto. Y a propósito de eso, luego va a la sala para establecer un plazo de indicaciones que debiera contemplar desde la semana siguiente, ya que luego tenemos la semana regional, por tanto, la vuelta para ya empezar a votar en particular y recoger, por cierto, todas las indicaciones que ustedes quisieran proponer. Bueno, sin más, por haberse cumplido el objetivo de la sesión y agradeciéndoles a todos su presencia acá, personal o a distancia, se cierra y se termina la comisión. Gracias.